Hoy les vamos a hablar de los diferentes métodos de la separación de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas presentes en las células que coordinan múltiples funciones vitales formadas por muchos aminoácidos diferentes unidos entre sí. ¿Qué es la purificación de proteínas? La purificación de proteínas permite el estudio de manera individual de las ya mencionadas, lo que ha permitido conocer su función biológica, además de que brinda la oportunidad de su enfoque en aplicaciones tecnológicas, química y fisicoquímicas, secuencia de aminoácidos, carga, peso molecular, entre otros. Cromatografía. La cromatografía es un método de separación de mezclas complejas, que es ampliamente utilizado en diversas ramas de la ciencia. Se puede utilizar para cuantificar, identificar y separar los componentes de una mezcla. Esta separa proteínas en función de las diferencias de su carga superficial neta y se basa en la interacción reversible entre una proteína cargada y un soporte cromatográfico con carga opuesta. Las proteínas se ligan al soporte en el momento de la inyección y se diluyen diferencialmente mediante un gradiente en el que se modifica la concentración de sales o el pH. Estas se dividen en dos tipos. Cromatografía en papel. En la fase estacionaria se deja caer una gota de la muestra en una tira de papel de filtro. Posteriormente, se sumerge la tira en un recipiente que está en la fase móvil, de manera que el extremo de la muestra quede en la parte posterior del papel. Cromatografía en capa fina. El funcionamiento de este método es parecido al anterior, pero en esta, la fase estacionaria, se construye utilizando una resina polar, mayormente sílica gel, sobre una placa de vidrio o aluminio. Electroforesis en gel. La electroforesis en gel es una técnica utilizada para separar fragmentos de ADN u otras macromoléculas como ARN y proteínas, por su tamaño y carga. Para realizar esta técnica es necesario los siguientes componentes: pozos de muestra, un gel que puede ser de agarrosa o policrilamida, una fuente de energía que está conectada a un electrodo positivo y otro negativo, una solución de tampón o buffer que es el regulador de pH y de dirección del movimiento. Existen diferentes técnicas de electroforesis. La primera es la electroforesis en gel de policrilamida. Esta es la más utilizada para la purificación, análisis y caracterización de proteínas. Esta permite la separación de proteínas en función de su masa molecular, y en este método se incorpora el detergente SDS en un tampón de hibridación en el cual el SDS imparte una carga negativa neta a las proteínas enmascarando su carga intrínseca. La otra es la electroforesis en gel de agarrosa. Esta es la más utilizada para separar ácidos nucleicos como fragmentos de ADN. En esta técnica se basa que el ADN se encuentra cargado negativamente debido al grupo fosfato y como consecuencia, cuando se aplica un campo eléctrico, el ADN se desplaza del polo negativo hacia el polo positivo. Estas matrices actúan como un tamiz, permitiendo que las proteínas de menor tamaño se desplacen con más rapidez que las proteínas más grandes. En el campo de la medicina, la electroforesis sirve para la separación de glucoproteínas, lipoproteínas y hemoglobina sanguínea, y en la medicina forense, para determinar la identidad de las personas que hayan participado en un delito mediante la vinculación del patrón del DNA, es decir, su patrón de electroforesis. La cristalografía de rayos X es una técnica utilizada para determinar la estructura tridimensional de moléculas, incluyendo proteínas, ácidos nucleicos y otras biomoléculas. Esto se logra mediante la difracción de rayos X por un cristal de la molécula de interés. Para realizar esta técnica es necesario seguir las siguientes instrucciones. Purificación. Para poder cristalizar la proteína, la sustancia debe ser pura. Cristalización de las proteínas. Para que una proteína cristalice es necesario superar su límite de solubilidad, momento en que se alcanza un estado de sobresaturación. Se separa de la fase acuosa y pasa a la fase sólida. Técnica de cristalización. Las gotas que contienen proteína y la solución precipitante se colocan en un recipiente sellado y se equilibran con respecto a un depósito que contiene solo solución precipitante. Difracción. Cuando un haz de rayos X incide en un cristal, se difracta en direcciones específicas y produce un patrón de difracción que depende de la simetría interna del cristal. Evaluación de datos. Se lleva a cabo mediante el programa X-Ray Detector Software, el cual mediante etapas nos muestra la estructura. Etapas de la evaluación de datos. Indexación. Determina los parámetros de los cristales. Integración. Se obtiene un conjunto de datos con todas las reflexiones, intensidad y su error. Escalado. En esta etapa se obtiene una serie de parámetros estadísticos que permiten evaluar la calidad de los datos de difracción en función de la resolución. ResMag. Refina los parámetros de la estructura cristalográfica, como la posición de los átomos, la orientación de las moléculas y la ocupación de los sitios para obtener un modelo más preciso y coherente con los datos experimentales. En los usos de la cristalografía en la medicina nos encontramos el diseño de fármacos con la identificación de blancos moleculares y la optimización de estos, comprensión de enfermedades como lo son las enfermedades genéticas, las enfermedades infecciosas y las enfermedades neurodegenerativas.